Bienvenidos a nuestro programa. Estamos ahora ya en la lectura y comentario del Evangelio del próximo domingo 24 ya del tiempo ordinario. El Evangelio que corresponde es el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos 21 al 35. Dice nuestro texto: Entonces se acercó Pedro y le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarle? ¿Hasta 7 veces? Le contestó Jesús: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que decidió ajustar cuentas con sus sirvientes. Ni bien comenzó, le presentaron uno que le adeudaba 10,000 monedas de oro. Como no tenía con qué pagar, mandó el rey que vendieran a su mujer, sus hijos y todas sus posesiones para pagar la deuda. El sirviente se arrodilló ante él suplicándole: Ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré. Compadecido de aquel sirviente, el rey lo dejó ir y le perdonó la deuda. Al salir, aquel sirviente tropezó con un compañero que le debía 100 monedas. Lo agarró del cuello y mientras lo ahogaba le decía: Págame lo que me debes. Cayendo a sus pies, el compañero le suplicaba: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero el otro se negó y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Al ver lo sucedido, los otros sirvientes se sintieron muy mal y fueron a contarle al rey todo lo que había sucedido. Entonces el rey lo llamó y le dijo: Sirviente malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo suplicaste. No tenías que tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti. E indignado el rey lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Así los tratará mi Padre del cielo si no perdonan de corazón a sus hermanos. Hasta aquí el Evangelio. Como se hace notar, ya se trata de temas fundamentales en la vida, que es la capacidad de perdonar. La capacidad de perdonar es un don de Dios, porque es Dios quien generosamente pues nos brinda su misericordia, y que con la experiencia de haber sido perdonados y amados por Él, también nosotros nos atrevemos a perdonar, dando con generosidad el don que hemos recibido. En tiempos de Jesús se insistía mucho en la necesidad de mantener relaciones pacíficas. Se condenaba la venganza, la ira, el rencor y se exigía la reconciliación. Quien se ha equivocado, enseñaban los guías espirituales, debe reconocer el propio error e implorar el perdón. La persona ofendida, por su parte, está obligada a otorgarlo. Si lo rechaza, el culpable debe pedir perdón ante 2 testigos para demostrar que ha hecho todo lo posible para restablecer la paz. Si el ofendido muere antes de la reconciliación, el ofensor debe ir a su tumba y estando ahí frente a la tumba, pedir perdón, colocando una piedra sobre ella, y debe declarar: He hecho el mal contra ti. La obligación pues de perdonar, sin embargo, se extendía solamente a los miembros del pueblo de Israel y no era ilimitada. No más de 3 veces concurrían los rabinos.
A la cuarta se debía recurrir a la vía legal. La pregunta con la que se abre el Evangelio de hoy es esta: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Hasta 7 veces. Revela que Pedro ha comprendido que Jesús quiere ir más allá de los límites establecidos por los escribas. Recuerda ciertamente lo dicho en el Sermón de la Montaña. Si mientras llevas tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda delante del altar. Ve primero a reconciliarte con tu hermano y después vuelve a llevar tu ofrenda. Y si perdonan a los demás las ofensas, decía Jesús, su Padre del cielo los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan, Pedro tiene también presente la otra afirmación inequívoca de su maestro. Si 7 veces al día te ofende tu hermano y 7 veces vuelve a ti diciendo que se arrepiente, perdónalo. Eso está en Lucas 17:4. Pedro está desconcertado. El número 7 indica la totalidad. Habrá entonces que perdonar siempre y sin condiciones. El apóstol pide la confirmación de lo que ha hecho o lo que ya ha comenzado él a intuir. La respuesta de Jesús va incluso más allá de lo que se esperaba Pedro. 70 veces 7, más aún que siempre. Porque sería multiplicar 7 por 7, 49, 49 por 49, y la resultante multiplicarla por sí misma es un número enorme. Por eso es una referencia a las palabras declaradas y descaradas de Lamec, que se jactaba de practicar la venganza sin límites. Retomándolas, Jesús quiere enseñar que el perdón debe llegar al infinito, como al infinito había llegado la arrogancia del hijo de Caín. Para aclarar mejor su pensamiento, pues relata una parábola. En esta parábola fue presentando al rey un deudor que le debía 10,000 talentos. El talento corresponde a 36 kilos de oro. Su valor multiplicado por 10,000, la cifra más elevada en la cultura griega, da una suma enorme equivalente al salario de 200,000 años de trabajo o 2,400,000 salarios. Es impensable que alguno pueda restituir semejante suma. A las 20 imágenes usadas por la Biblia para definir el pecado, se había añadido otra en los últimos siglos antes de Cristo, que terminó por prevalecer: la imagen de la deuda contraída con Dios. La gente simple del pueblo se sentía siempre arrasada o atrasada en el pago. Por eso oraciones, sacrificios, ofertas, ayunos, buenas obras no bastaban para compensar las innumerables infracciones de la ley. Nunca terminaban de pagar a Dios la deuda. Solo los fariseos estaban convencidos de tener las cuentas al día. Trágica ilusión a la suya, pues como declara Pedro, quien por otra parte había vivido de manera irreprensible, todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, como lo dice San Pablo. Frente a Dios el hombre es un deudor insolvente, es un pecador. Mostrando su generosidad sin límites, el rey de la parábola, que representa a Dios, enternecido por las súplicas de su siervo, le perdona toda la deuda. No existe un pecado que Dios no perdone. No hay culpa superior a su inmenso amor.
También Pablo recurre a la misma imagen. Clausuló el documento de nuestras deudas con sus cláusulas adversas a nosotros y lo quitó de en medio, clavándolo en la cruz. Lo dice Colosenses 2:14. ¿Cómo ha podido el hombre acumular una deuda tan exorbitante, aceptando quizás los innumerables dones que le ha ofrecido al Señor? No puede ser, porque el don es gratuito y no convierte en deudores a quienes lo reciben. Se trata entonces, como pensaban los rabinos, de los pecados y transgresiones cometidas. Tampoco es satisfactoria esta interpretación, y más adelante veremos pues las razones. En la segunda parte del relato, los versículos 28 al 30, entra en escena otro siervo que debe al primero 100 denarios, una suma bastante respetable, equivalente a 100 jornadas de trabajo, pero irrisoria en comparación con la deuda perdonada por el rey. El segundo deudor dirige al colega la misma petición y espera obtener la misma compasión. El siervo despiadado, por el contrario, lo agarra por el cuello y trata de asfixiarlo, diciéndole: «Devuélveme lo que me debes». El mensaje central pues de la parábola, hay que buscarlo, es evidente, en la enorme desproporción entre las dos deudas y en el estridente contraste entre el comportamiento de Dios, que perdona siempre, y el del hombre, que exige la restitución hasta el último centavo. La imagen de la asfixia expresa bien la idea, la sumisión psicológica a que ha sido reducido el deudor. Como un acreedor despiadado, el ofendido lo tiene reducido a deudor. El ofendido lo tiene atrapado, sofocado, y le puede quitar la respiración y la alegría de vivir con solo mencionarle, con la simple alusión a la culpa cometida. La parábola podría sugerir la idea de que nosotros somos responsables de enormes pecados, mientras que nuestros hermanos nos habrían ocasionado solamente algún pequeño entuerto. No es así. Es más, a veces es exactamente de lo contrario. Hemos infligido quizás algún contratiempo a nuestros prójimos, mientras que hemos sido víctimas de graves daños e injurias por parte de los demás. No se trata de hacer cálculos sobre la consistencia de los daños sufridos. A Jesús le interesa poner en evidencia la distancia inaudita entre el corazón de Dios y el corazón del hombre, entre su amor y el nuestro. El pecado no es un simple error, sino la ruptura de la relación de alianza esponsalicia que une al hombre con Dios. Si tenemos presente que el discípulo es llamado a ser perfecto como su Padre Celestial es perfecto, es fácil intuir que la deuda en cuestión es abismal, como es impagable la deuda de 10,000 talentos. En comparación, la distancia que separa al santo más grande del más grande pecador es irrisoria y podría ser fácilmente saldada, como lo es la restitución de 100 denarios. En la oración pedimos al Padre que perdone nuestras deudas. Las culpas que hemos cometido no representan toda nuestra deuda. Las culpas cometidas se refieren al pasado y no son infinitas. Constituyen solamente una pequeña señal de la distancia inmensa que nos separa del amor del Padre. Es esta la deuda que nosotros pedimos a Dios de colmar. La oración
perdona nuestras deudas, no hace referencia solamente a los errores pasados, sino que está dirigida sobre todo al futuro. ¿Qué espera Dios de nosotros? Su misma compasión. Quiere que no mantengamos al hermano esclavo de su pasado. Pretende que no le sofoquemos mientras él trata de salir del atolladero. Dios pide ayuda 70 veces 7. Dice, Dios pide ayudarle. Dice, perdónale 70 veces 7, renunciando a cualquier represalia contra él. Los hijos del reino de Dios, dice, son misericordiosos como el Padre Celestial. Y han comprendido que el amor no busca su interés, no se irrita, sino que deja atrás las ofensas y las perdona. Quien ha hecho propia esta nueva lógica y se ha empeñado a fondo en ponerla en práctica, se olvida de todos los derechos propios con tal de ver al hermano nuevamente feliz, sereno y libre de culpa. La última escena produce escalofríos. Versículos 31 al 35. Frente a la manera con que el siervo a quien se le perdona la deuda trata a su semejante, el rey, disgustado y presa de un desprecio incontenible, lo hace llamar, le echa en cara su maldad y lo deja en manos de los verdugos, que lo torturarán hasta que pague cuanto debe. La conclusión es desconcertante. Así los tratará mi Padre del cielo si no perdonan de corazón a sus hermanos. Repaga el Señor, por tanto, con la misma moneda a aquellos que son despiadados con sus deudores. Una interpretación semejante iría contra el mensaje mismo de la parábola, que quiere, por el contrario, presentar a un Dios que siempre perdona al hombre. Estamos frente a un relato que emplea imágenes dramáticas. Los predicadores del tiempo de Jesús introducían frecuentemente en sus discursos imágenes semejantes para sacudir a sus oyentes y hacerles caer en la cuenta de la importancia de un cierto mensaje. El evangelista no está describiendo lo que Dios hará al final de los tiempos, sino lo que Dios quiere que el hombre haga hoy. Para no falsear el evangelio de Jesús, es necesario, por tanto, pulir la parábola de los tonos fuertes con que ha sido revestida por lenguaje cultural semítico de hace 2000 años. Considerarla como una descripción del comportamiento del Padre que está en los cielos sería una interpretación blasfema. Por lo tanto, tenemos ahora en nuestro domingo próximo que celebrar la misericordia. Las parábolas que hablan de la misericordia van ordenando la vida. Dice que aquel a quien mucho se le perdona, mucho ama, y al que poco se le perdona, poco ama. Ser objeto de la misericordia de Dios, sentir que Dios nos ha perdonado, nos ha amado en profundidad, pues nos pide también a nosotros derrochar la misericordia con los demás. Porque en realidad recibir esta gracia particular y luego derrochar el perdón, qué sabroso se siente, porque uno es instrumento de la misericordia de Dios. Recordemos las palabras del apóstol Pablo, que dice en la segunda carta a los Corintios: somos embajadores de la misericordia de Dios. Celebremos pues este misterio desde el comienzo de la misa. Reconozcamos que somos pecadores e imploremos la misericordia infinita. Bien, pues hasta aquí terminamos y pronto nos veremos en un próximo programa.